Buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo depende de donde estés. Bueno, el motivo de esta reunión es para darte, o de esta charla introductoria es para darte a conocer la razón por qué queremos difundir la Kabbalah y por qué saber qué es la Kabbalah. Quitar mitos, quitar paradigmas equivocados acerca de lo que es la Kabbalah. Bueno, empecemos por decir que es una sabiduría que traspasa o que va más allá, que trasciende el espacio y el tiempo humano. En otras palabras, esta sabiduría ya estuvo antes de la creación del universo y evidentemente de la creación del ser humano, el humano físico, como nosotros nos identificamos en este mundo. Y que esta sabiduría pues estuvo, está presente y estará en el futuro. Ella nos habla de por qué fue formado el universo, para qué fue formado. Nos habla también de cuál es la tecnología espiritual que trata del por qué y para qué estamos en este mundo. Cuál es el propósito de ello, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de poner en contexto algunos contextos, algunos conceptos al respecto. Vamos pues, a empezar por el aspecto científico, si te parece. Podemos empezar, no es casualidad que hace poco volviera a ver un documental ahí en streaming, en la que se habla del CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que tiene pues la maquinaria más poderosa creada por el hombre para propósitos científicos, que es un acelerador de partículas y colisionador de hadrones. Pues este está ubicado en las fronteras entre Francia y Suiza. Es un equipo, es un aparato, es una maquinaria, mejor dicho, que tiene pues una longitud de 25 kilómetros y se encuentra 90 metros abajo de la Tierra. Seguramente tú has oído hablar de él. Pero, bueno, ¿cuál es el propósito de este equipo, de esta maquinaria? Pues del resultado de sus experimentos se encontraron, entre otras cosas, el bosón de Higgs. Y algunos científicos que no están muy de acuerdo lo llaman la partícula de Dios. En otras palabras, es encontrar a partir de qué partícula o de qué supuesta partícula surgió la gran explosión, el Big Bang que conocemos, o el nacimiento de este universo, y cómo se comporta en este momento y hacia dónde va. El propósito, dicen los científicos, es estudiar y conocer qué es este mundo en el cual habitamos y nos movemos y hacia dónde se dirige y cuáles son sus destinos. Ellos hablan también que siguen estudiando la materia y la antimateria, que hasta hoy, pues lo visible es muy poco y hay mucho de la materia oscura. Tan solo, palabras de ellos, dice que se conoce el 4% de la materia y que el resto es un misterio. También hablan de que se conoce el cronograma, el tiempo, la historia del universo desde el primer nanosegundo de la gran explosión, como se conoce como el Big Bang, hasta el día de hoy. Pero antes de ello es un absoluto misterio. No se sabe nada. Bueno, hasta aquí el bosquejo científico. La Kabbalah nos dice, y lo que nosotros vemos o percibimos con nuestros 5 sentidos
es tan solo el 1% de toda la realidad mayor. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿y el 99%? ¿Dónde está? Entre comillas. También estos mismos científicos hablan de que hay otras dimensiones y que también son un total misterio y que corresponden evidentemente a la física cuántica. Y bueno, la Kabbalah sostiene que este mundo, o mejor dicho, esta creación, donde el mundo, donde el hombre se mueve y donde está más allá del aspecto físico del ser humano, consta de 10 dimensiones mismas que la física cuántica está comprobando. Y mira, en coincidencia, que después de tanta evolución científica y la Kabbalah de milenios, pues la ciencia y la Kabbalah se están casando. Y en base a antiguos escritos cabalísticos, ya lo, ya lo menciono. En los estudios ulteriores, si es que decides estar en este grupo de estudio, hablamos en el curso básico. Entonces, la Kabbalah nos dice que por qué y para qué fue creado este universo físico y que evidentemente la ciencia pues habla del qué y del cómo, pero no el por qué ni el para qué. Ejemplo, recuerdo que cuando hubo en México un eclipse total de sol hace tiempo, pues un periodista de la radio, llamado José Gutiérrez Vivó, se llama, le preguntó al científico, al astrónomo, que por qué el círculo de la luna o la circunferencia de la luna corresponde exactamente al círculo del sol. ¿Por qué motivo y para qué? Dijo. La verdad sabemos distancias, tiempos, velocidades y todas las variables que influyen en eso, pero ¿por qué exactamente coincide desde la vista, por ejemplo, desde nuestro planeta hacia el sol? Pues la verdad no tengo, la ciencia no tiene respuesta para ello. Y así como en esas otras cosas, la ciencia aún no tiene respuestas, pero la Kabbalah sí tiene. Y la ciencia se ha apoyado, algunos científicos, algunos conocedores y matemáticos se han apoyado en la Kabbalah. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, Isaac Newton. Estuvo con un libro cabalístico llamado el Zohar, justo en su buró y antes de morir, y ahí se encontró esto. Ahí podía abundar más, por ejemplo, la tercera ley de Newton, que corresponde a la acción y la reacción, tiene que ver mucho con un concepto cabalista. Bueno, que en su momento lo vemos. Pero ahora bien, todo esto que parece un poco así medio científico y muy elevado, ¿a mí para qué o a ti para qué te sirve? ¿O por qué tendría yo que aprender Kabbalah? Bueno, en primer lugar, todos tenemos preguntas básicas, incluso existenciales, que hasta el día de hoy, pues no ha tenido respuesta ni por parte de la ciencia, ni de la filosofía, por corrientes de pensamiento, etcétera, etcétera, inclusive por las religiones. ¿Cómo qué preguntas? Bueno, voy a empezar de lo más básico. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en esta familia, en este país, en esta ciudad, justo en estos tiempos? ¿Para qué? ¿Pedí yo nacer o fue una decisión de nuestros padres? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi misión de la vida? ¿Cuál es el objetivo por el que yo transito por aquí? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad?
¿Por qué de repente tengo muchas cosas, tengo cosas materiales, incluso suficiente dinero, o no lo tengo, hasta casas, bienes, dinero, etcétera? Pero aún así, mucha gente dice, bueno, pues yo tengo todo, pero aún así me siento vacío. Bueno, las preguntas ya están formuladas y bueno, lo que se necesita son respuestas. La Kabbalah te da respuestas o intenta darte la respuesta siempre y cuando tú estés con esa apertura para poder entender. Pero no es, pero ojo, esas preguntas, esas respuestas no son así de simples y sencillas, sino que es un proceso en el cual vas comprendiendo gradualmente y aprendiendo hasta que ya resulta que todo está clarificado para ti. Y esto es un proceso. Entonces, no te engañes de que con una clase, con una conferencia o con un tiempo relativamente corto, vas a encontrar todas las respuestas. No se te ofrece ese tipo de cosas. Lo que sí se te ofrece, te garantiza que a través de tu estudio constante vas a obtener respuestas a todas y cada una de ellas. Bueno, ahora, ¿cómo es la vida? En la vida tenemos altibajos, ¿sí? Situaciones de gran felicidad y de infelicidad. Si nosotros vemos esta gráfica, decimos que llegamos al mundo con logros, luego con fracasos. Si vemos aquí hacia arriba es felicidad y hacia abajo pues dolor y sufrimiento. Los logros, la familia, los amigos, la confianza en ti mismo, pues te da felicidad, entre muchas otras cosas. Pero las pérdidas, los fracasos, las inseguridades, etcétera, etcétera, todo esto te da infelicidad. Y muchas veces nuestra vida va desde muy arriba, desde eufóricos, hasta depresiones. Son situaciones muy contrastantes. Entonces, la Kabbalah es que no quiere que tengamos estos sobresaltos, sino que tengamos una vida más armoniosa, más equilibrada y digamos que más feliz, sin estos sobresaltos, ¿sí? Pero como nosotros cuando llegamos aquí no sabemos cómo vivir, el hombre no sabe cómo vivir. ¿Por qué? Pues porque no trae vamos a decir, un manual de vida. Y la Kabbalah lo que quiere es que conozcas ese manual de vida y que tomes el timón del destino y así evitar estos sobresaltos. Entonces, nadie nos enseña cómo vivir y cuáles son sus reglas. Es como un grupo de deportistas, puras estrellas, del deporte que tú me quieres decir. De repente puede haber jugadas extraordinarias, pero si no existen reglas, si no existen saber cuál es el propósito o el objetivo del juego, pues simplemente estamos perdidos, están perdidos. Igual nosotros en la vida aquí estamos perdidos si no tenemos reglas. Y cómo lo que hacemos nosotros somos aprendemos a través de acierto y error, y más error que acierto, y así se nos pasa la vida. Entonces, lo que no queremos es que esto suceda así. No conocemos ese manual de funcionamiento del hombre en la tierra. Y como tenemos esta ignorancia, esta falta de conocimiento, pues nos la pasamos de manera errática. Pues yo voy a hacer el símil de, por ejemplo, alguien compra un dispositivo electrónico que tú quieras, una tablet, un celular, el que, o los que hicieron este equipo, emiten un manual de funcionamiento, cómo obtener el mejor rendimiento de ese dispositivo. Pero también tiene un manual de mantenimiento donde se puede decir si está fallando algo, cómo corregirlo. Bueno, pues el inventor, o los inventores o los que lo crearon eso.
Ahora, del ser humano, ¿cuál es el manual de su mantenimiento o de su operación? Pues el que lo creó, en este caso, pues el Eterno. Y este manual de vida, pues existe y hay que conocerlo. Bueno, pues eso es lo que propone la Kabbalah, que conozcamos ese manual de vida para tomar decisiones correctas en este mundo. Bien, ahora, existe un síndrome que en la Kabbalah alguien lo acuñó con el nombre del síndrome de repente. ¿Por qué? Porque el síndrome del de repente, pues, afecta tanto a nuestra vida en todos los aspectos. Por ejemplo, tenemos un buen negocio, ya no está. Éramos grandes amigos con fulanito, fulanita, y ahora sucedió algo y ahora ya no está. De repente ocurrió algo y ya nos distanciamos. Es más, ya ni nos vemos. Un empleo, de repente era un buen empleo, ahora ya no está. Teníamos una bonita pareja, momentos felices, y de repente el divorcio. Y eso sucede en empresas, proyectos, familia, en la salud. Mira, fulanito, pues yo lo vi hace 2 semanas y ahora de repente pues se enfermó y de repente pues ya, no está, murió. Esa mala costumbre de que la vida nos agarra mal parados y de sorpresa, pues nos da incertidumbre y no sabemos el futuro que va a pasar. Y eso de salir de que a ver cómo me va y a ver qué Dios hizo, pues siempre es una incertidumbre. Lo que la Kabbalah quiere es que nos dice cómo terminar con este síndrome y que no nos sorprenda continuamente. ¿Cómo? ¿Y cómo podría ser esto? Bueno, de entrada, pues tienes que llenarte de sabiduría para tomar decisiones correctas en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas y vislumbrando el futuro. Eso parece algo mágico, ¿verdad? Pues no, no lo es. Ahora, también nos dice, bueno, yo he escuchado de la cábala, o de la cábala, dicen unos. No, pues que la cábala. Pues ahí he comentado de gente desinformada, obviamente, que para empezar pronuncia mal el nombre, cábala, dice. Por ejemplo, he escuchado en partidos de fútbol que dicen la cábala de ese jugador es ponerse un zapato de un color y otro de otro. La cábala del entrenador es que la corbata de un modo, etcétera, etcétera. Eso no es cábala. La cábala no es una filosofía, tampoco es una ciencia oculta o magia o hechicería que mucha gente desacredita porque dice, no, pues que está estudiando eso termina siendo brujo o haciendo mágico, leyendo las manos, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Tampoco es una corriente relacionada con religiones o con grupos, entre comillas, esotéricos o corrientes de creencias para conformar grupos de poder o organizaciones. No es en sí una ciencia, más bien las ciencias se han basado en la Kabbalah. Y es una sabiduría que trasciende, como te dije, a la historia humana. La física cuántica se habla ahora de la multilocación o de la descomposición de la materia y la materialización. De esto ya habla la Kabbalah. Y habla de casos muy concretos y específicos. La Kabbalah fue dada por el Eterno, mismo, por el mismo Eterno, que a través de sus sabios, a lo largo de la existencia humana, por su paso en este mundo, se ha venido eh,
resguardando y poniéndose a disposición de nosotros, sobre todo en este tiempo, en estas últimas décadas, ha sido justamente el momento de despertar y que esta sabiduría quedó abierta para todo mundo. Bueno, dice, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Un poco de historia. El primer cabalista oficial, como les dije, esto viene mucho antes, incluso antes de la llegada del ser humano, del Homo sapiens o el Homo spiritus a este mundo, pues ya hubo quien asistió en la sabiduría porque no sabíamos vivir en este mundo. Pero digamos que el primero cabalista oficial, podríamos decir que es el patriarca Abraham o Abraham Avinu, y su primera obra, entre otras cosas, fue el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, que habla de cómo fue conformado el universo y sobre todo el universo local que nos compete alrededor de nosotros, desde las constelaciones, los planetas, etcétera, y por qué, para qué, por qué motivo esta formación. Habla hace más de 4.500 años, cuando la ciencia ni idea tenía acerca de la formación del universo. Bueno, también esta sabiduría de cómo vivir, la manual del ser humano, se la trascendió a su descendencia, a Isaac, a Jacob, a Yosef, a Moshe, Aarón, David, etcétera, 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 hasta que en el siglo primero de la era común tenemos el creador del Zohar, que es el texto fundamental de la Kabbalah, el Shimon Bar Yochai, que estuvo recluido por un decreto del emperador romano de ese tiempo, de matarlo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una difusión acerca de la Torá. Y con sus alumnos estuvo recluido durante 13 años en una cueva en un lugar que se llama Pekín, no tiene nada que ver con China. Y allí se tuvo visitas atemporales de carácter espiritual y físico que le revelaron sabiduría que de otra manera pues, el ser humano no podíamos tener acceso a ello. Y allí se concibió y se escribió el Zohar. Y vamos a hablar del Zohar un poco más adelante. Estos escritos, estos manuscritos del Zohar estuvieron perdidos pues durante siglos, y no fue más o menos hasta que el siglo XII aparece en los escritos en España y Moshe Cordovero los llega a recopilar y a ordenar. Y de allí se dice que Moshe Cordovero es el escritor del Zohar, ¿no es cierto? Él es el que recopila y ordena todos los manuscritos que estaban dispersos por todo el mundo. Y a él se debe pues, el Zohar que hoy conocemos, ya ordenado y organizado, y aún así faltan algunos manuscritos que no han aparecido. Y pues allí hubo muchísimos más cabalistas, sabios, que se llaman Mekubalim, como Isaac Luria, como Breslev, Abraham Abulafia, Rab Ashlag, etcétera, y puedo omitir muchísimos hasta el día de hoy. Entonces, toda esta sabiduría se ha venido hasta este momento. Y justo en el siglo XX, fue cuando se decretó que se podía, finales del siglo XX, principios de que se podía dar difusión completa a estos textos, porque era su momento. De eso se hablaría con todo gusto. ¿En qué texto se basa entonces? Bueno, como ya lo dijimos, el Sefer Yetzirah, el Sefer HaZohar, que es precisamente, que son los manuscritos. También está el Sefer Raziel HaMalach, es un libro que está pues muy complicado de entender, pero que afortunadamente está disponible, y este es más antiguo incluso que la misma Torá. Y la Torá, pues el rollo de la Torá.
lo sabemos. Y van a decir, bueno, ¿y qué es la Torah? La Torah, en un nivel de entendimiento pero muy bajito, muy básico, podría decir que se conforma por los 5 libros del Pentateuco de Moshe Rabbeinu, que se le acreditan a él, y también los escritos de los profetas mayores y menores. Ahora se conocen como el Humash y el Tanaj, y para los más, pues el lenguaje más común es el Antiguo Testamento. Allí se está usando porque debes saber que la Torah es algo mucho más. Pero hablando de la parte de los textos, eh, la Torah es una serie de narrativas e historias desde muy felices hasta muy terroríficas. En realidad, la Torah está codificada, ya hablaríamos de eso porque está codificada, y lo que sucede entonces es que el Zohar viene a decodificar todo el significado oculto dentro de la Torah. Los cabalistas nos dicen que la Torah es el cuerpo, así como el ser humano, tenemos un cuerpo, y el Zohar es el alma. Entonces, la parte literal es la Torah escrita y también hay la Torah oral, pero el Zohar es el que viene, se le conoce como el libro del esplendor, viene a clarificar y a dar luz a todo lo que ya está escrito. Podría mencionarte muchísimos ejemplos, pero por razón de tiempo en este momento no lo voy a decir. Simplemente lo que queremos saber es en qué se basa la Cábala. ¿De dónde proviene su nombre? Su nombre proviene de la palabra lekabel, en hebreo quiere decir recibir. Y podemos ver en el libro de Shemot o Éxodo, que se conoce, por ahí en el capítulo 24 dice que Moshe lekabel Torah Sinai. Quiere decir que Moisés recibió la Torah del Sinai, el monte Sinai. Entonces, si sabemos que la Torah contiene todos los secretos y las sabidurías y el manual de vida del ser humano, pero entonces dice, ¿recibir qué? Recibir, entonces quiere decir que la Kabbalah significa recibir toda la tecnología espiritual del manual del ser humano. O digo en otras palabras más actuales, el GPS de regreso a nuestro verdadero hogar. Porque como dice el Éxodo, somos forasteros en este mundo. Nuestro verdadero hogar no es aquí. Estamos teniendo una vida física, pero nuestra experiencia es de carácter espiritual y nuestro trabajo también es espiritual más que físico. Bueno, pero cuando nos habla también de recibir, también nos habla de recibir todo lo que nosotros necesitamos en este mundo, físico y no físico. Desde la abundancia, desde todo el sustento, desde la felicidad, la familia, los hijos, la armonía, los amigos, todo lo que nosotros deseamos en este mundo. El santo bendito es Él. También es pródigo en estas bendiciones. ¿Para qué son esas bendiciones? Para que nosotros tengamos lo necesario para cumplir nuestra misión, nuestro objetivo para lo que hemos venido a este mundo. ¿Sí? Y a veces nosotros fijamos nuestro objetivo en cosas físicas, mientras que esa cuestión física es la materia prima para lograr un objetivo. Es al revés, estamos invertidos. Bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo es el santo bendito el pródigo. Es como la lluvia o el sol, pero vamos a poner el ejemplo de la lluvia. La lluvia, cuando llueve, llueve indiscriminadamente. Y llueve tanto para el que tiene un terreno pequeño o una parcela o tiene muchas hectáreas. Entonces, si tú tienes un terreno muy chico, pues te va a llover poquito. Bueno, te va a llover suficiente para tu terreno chico, pero si tienes una parcela o esas hectáreas, pues entre más grande sea el área, pues te va a llegar más agua. Y lo mismo da para
el bueno y el malo, y para el vecino y para el otro, para todos. Entonces, para poder recibir más, necesitamos ensanchar nuestra recipiente. En esta metáfora del terreno, es así como nosotros podemos recibir. Si tenemos un recipiente muy pequeño, pues lo que vamos a recibir es muy pequeño, ¿sí? Y si nuestro recipiente es más grande, pues vamos a recibir más grande. Pero hay un pequeño problema, un gran problema, que tenemos bloqueos en nuestra vida, y la Kabbalah se conocen como clipón o cáscaras de oscuridad, que nosotros mismos hemos creado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y acciones de desconsideración hacia los demás, de egoísmo puro. Lo que Kabbalah busca es quitarnos esos bloqueos e incrementar el recipiente. ¿Para qué? Para que podamos recibir, pero además de recibir que, ya como dijimos, puede recibir sabiduría, puede recibir conocimiento, puede recibir dinero, puede recibir cosas físicas, materiales, tu alma gemela, armonía en tu casa, salud, etcétera, etcétera. Todo lo que el ser humano necesita en este mundo. Pero también es con la voluntad y con el ánimo de compartir. Ese es uno de los puntos. Bueno, también viene la pregunta, ¿me va esta la Kabbalah me va a alejar de mis creencias religiosas? Pues de antemano te voy a decir que de ninguna manera. Aquí no se pretende soslayar las creencias de nadie. Tú puedes seguir leyendo en lo que tú quieras, en la religión que tú practiques. A mí me han preguntado, oye, yo soy judío ortodoxo y esto pues, no me va a alejar. Le digo, no, para nada. O dice, yo soy cristiano dentro de sus tantas religiones, digo, tantas derivaciones. Algunos que se dicen cristianos, otros cristianos, etcétera. Católicos, bueno, tú sabes mejor que yo cuántas derivaciones hay. Y me dice, pues yo soy católico y no voy a dejar de serlo. Está bien, lo tienes que seguir haciendo. Pero no se trata de esto. Se trata de que mediante esta sabiduría vas a poder soportar mejor, entender mejor esas creencias o esos dogmas de fe que tienes, si es que están bien sustentados, y los vas a poder comprender mucho mejor, así como la vida de personas, en algunas religiones le llaman santos, en otras les llaman justos o tzadikim, que empezaron con una parte religiosa, pero que fueron elevándose espiritualmente en su conciencia y que llegaron a ser, pues, ejemplos muy elevados de vida. Bueno, entonces, por eso no te preocupes. Así que tú puedes seguir practicando lo que tú dices. Ahora, si yo aprendo esto, ¿qué beneficios o qué puedo obtener? ¿Para qué me sirve? Bueno, hay algo muy importante. Tú has oído hablar del karma, ¿no? La Kabbalah no se dice karma. La Kabbalah viene de un concepto mayor que se llama tikkun. Tikkun, que quiere decir todo aquello que nosotros traemos de todo el pasado, perdón, y que muchos dicen, bueno, pues si yo traigo toda esta carga pesada y sé que el destino me va a alcanzar tarde o temprano y me van a ocurrir cosas trágicas y buenas y malas y todo eso. Bueno, te dice que la Kabbalah te puede hacer modificar todo eso que llaman karma, en el término coloquial, o el tikkun, que ya lo explicaremos amplísimamente en el primer nivel de, del curso que viene. Pero también
nos permite tener una vida más estable, como se mostró en la gráfica anterior. También obtendremos una protección física y espiritual de ataques externos e internos que nosotros tenemos, y también para tu familia. Vas a adquirir salud física y salud mental. Saber qué hacer y no hacer para tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque vas a tener una claridad en lo que estás haciendo. Y lo que todo mundo busca, la paz interior. Te dice, no me encuentro con todo lo que tengo, aún así, como dice la canción, tengo todo, pero me faltas tú. Y todo esto que aunque queremos cosas físicas, detrás de las cosas físicas subyace siempre algo de carácter espiritual. Y teniendo esto, encuentras la paz interior. Hay gente que, pues, trata de llenar, cuando no se encuentra bien consigo mismo, de hacer compras locas, de viajar por aquí, por allá, de allá para acá, y meterse en vida social o meterse en adicciones, etcétera, etcétera. Pero si no está en paz consigo mismo, y lo que queremos es que la Kabbalah quiere es que encuentres ese Nahat Ruach, se llama esa paz interior. ¿Qué otro beneficio puedes tener? Desarrollar la clarividencia y la intuición. Vas a decir, oye, entonces yo voy a ver el futuro y todas esas cosas así. No es exactamente así, pero sí vas a poder vislumbrar lo correcto de lo incorrecto y ver por intuición, por clarividencia, que lo que puede ocurrir en el futuro a causa, inmediato e inmediato, a causa de tus decisiones, de tu comportamiento, de tus pensamientos, de tus palabras, y que obviamente, ¿por qué no? Con el desarrollo del tiempo, siendo teniendo una gran elevación de tu conciencia, puedes verlo claramente. Y pues finalmente, entre otras, es una ascensión espiritual, una ascensión en tu conciencia. Y de aquí viene y se desprende la pregunta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Cábala? Pues nosotros tenemos dos fuerzas, la fuerza del cuerpo y la fuerza del alma, dos conciencias. La conciencia del cuerpo, que es egoísta, y la del alma, que es altruista, pues dadora. Y aunque ahorita hablamos del concepto del alma, en nuestros estudios hacemos un análisis y hablamos del alma que no es exactamente como nosotros la concebimos. El alma es un concepto amplísimo y que está compuesto de distintas partes. Nosotros como personas tenemos un alma, pero tenemos distintos niveles de alma. También la familia, somos las familias, somos un alma y grupos de almas, etcétera. Todo esto lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que se requiere es que el cuerpo esté puro. Puro. Puro, puro significa también sano. Pero purificar el cuerpo es que no tenga esas energías negativas que se nos pegan por todos lados. Y el alma que sea santa, es decir, que tenga una elevación, y que es nuestro trabajo por el que venimos aquí, es corregir el alma. Entonces, y por un lado, el cuerpo nosotros lo vamos a entregar en un lado al final de los días. No es nuestro, pero se nos fue dado en resguardo. El alma tampoco es nuestra porque se nos dio para corrección. Y si ambas no son nuestras y tenemos que entregarlas, entonces, ¿qué son? Y alguien dice, no, pues soy espíritu. Pero ¿espíritu qué es? También hay espíritus positivos y espíritus malignos. ¿Qué es el espíritu? Bueno, todos estos conceptos los aprendemos en la Cábala. Y el objetivo es que con todo ello nosotros lleguemos a la Geulá, que así se dice en hebreo, que quiere decir la redención final, y acelerar la revelación de algo que, pues, ahí nos podemos ver en un concepto controvertido, pero algo es decir, la revelación de algo de un ser colectivo, y encontrando
pues nuestro destino por el cual venimos aquí y encontramos la redención final, la Geula. Bueno, pues, y ahora la pregunta también que se puede decir, ¿la Kabbalah es para todos? Porque pues a lo mejor, o quienes conforman los grupos de estudio. Bueno, empezaré por decirte que somos gente libre, que busca y que está encontrando respuestas desde las preguntas más básicas que planteamos hace un momento, hasta temas superiores y encontrando la sabiduría para conducirnos correctamente en este mundo y en el mundo por venir, que le llaman el Olam Abba, cumpliendo nuestra misión en este mundo, entender mucho de lo que por lo que paso y que ni por asomo entendíamos y que ahora nuestra visión está teniendo una perspectiva mayor. Y alguien va a decir, bueno, yo veo que hablas mucho en el hebreo. Sí, efectivamente. En los estudios más adelante se utiliza mucho el lenguaje hebreo y arameo. Ya entenderemos por qué, porque tienen más que idiomas, tienen una vibración muy, muy especial. Bueno, entonces quiere decir que qué tipo de personas están. Se necesita gente muy estudiada, intelectualmente elevada, ¿o no? No, yo te digo que no. Tú puedes ser una ama de casa, practicar cualquier oficio, puedes ser un profesionista, puedes tener una maestría, puedes tener uno, dos o tres doctorados, puedes ser rico, muy rico, qué bueno, o no lo ser tanto, o incluso tener algunas carencias. Pero aquí no estamos hablando de una situación socioeconómica e intelectual, ni de poder, de que ocupes un puesto muy especial de dirección o político. Estamos hablando de las almas. Almas, y entre las almas no existe eso. Por tanto, aquí tenemos que estar integrados por personas sin ningún tipo de este tipo de prejuicios. Y bueno, ¿y qué necesito pues yo para aprender esta sabiduría? Pues lo primero que necesitas es una mente abierta. ¿Sí? Y ya empiezan los conceptos por aquí, por allá y por acá, está bien, no tengo ningún inconveniente, incluso puedes cuestionar, incluso puedes ser ateo si gustas, pero tienes que fundamentar ese ateísmo. Soy escéptico, sí, pero fundamenta el escepticismo. No es decir, yo soy ateo, gracias a Dios, dijimos, o yo soy escéptico, sí, pero a ver, fundamenta tu ateísmo o fundamenta tu escepticismo. Entonces, para fundamentarlo, pues tienes que conocer. Bueno, se necesita mente abierta, pero también se necesita corazón abierto. Es decir, corazón abierto es percibir emociones que van más allá del intelecto o de la razón. También necesitas un profundo por encontrar el sentido, un deseo profundo por encontrar un sentido de la vida. Un líbido por saber, como decía Freud, un líbido es una energía que es casi incontenible, por saber quién soy, qué hago aquí, y sobre todo, conocer al Santo, bendito es Él, que nosotros lo conocemos como el Eterno, el Hacedor, el Creador, Yahvé, Jehová, Dios, etcétera, etcétera, y ya veremos qué es eso. Por amarle, digo, para conocerle, porque como dice un precepto, lo amarás sobre todas las cosas. Y entonces, incluso unos profetas dijo, yo más que sacrificios, más que esto, por ejemplo, Oseas así decía, lo que necesito es que me conozcas, que tengas sabiduría, porque ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo te enamoraste tú de tu esposa, de tu novia, de tus amigos, conociéndolos, cómo piensan, cómo son, cómo es? Entonces hay mucha compatibilidad, entonces se ama. ¿Pero cómo? Conociéndolos.
Si te presentan a alguien y dices, tú ámalo o ámala, espérame, déjame conocerlo, ¿no? A ver qué hay. Vamos a tratarnos, ¿ok? La sabiduría, el estudio te va a dar para poder conocer a Dios, para saber cómo piensa, cómo es, cómo todo. La Kabbalah te dice cómo. Y finalmente decir, bueno, pues yo, pues sí, todo esto me interesa, me parece muy interesante, muy bonito, pero fíjate que yo tengo, pues la verdad tengo muchas ocupaciones. Salgo desde muy temprano a la casa, ya llego muy tarde. O tengo mi negocio que atender, tengo muchas cosas en las que hacer, tengo mucho que hacer, tengo la familia, tengo esto, tengo lo otro, infinidad de cosas. Compromisos sociales, compromisos políticos, religiosos, etcétera. Total que no tengo tiempo. Pues yo te voy a decir una cosa, como dicen los cabalistas. Primero tienes que empezar ya, porque el tiempo es un recurso. Como dijimos al principio, trasciende el tiempo y el espacio. El espacio y el tiempo se fue dado para nosotros, el espacio, porque estamos ocupando un espacio en este mundo y tenemos un tiempo limitado. Pero el tiempo se nos dio como un recurso, ¿sí? Hay quien dice, bueno, el tiempo, no hay que ir contra el tiempo y hay que ir a favor del tiempo. Pues te voy a decir que mejor lo digo de la siguiente manera. El tiempo es el que es a favor de nosotros y nosotros somos los que lo tenemos que administrar. Es un recurso que se nos fue dado. Si el creador ve que tú te interesa esto y que le estás dedicando un esfuerzo consciente a ello, en la vida te van a ocurrir ciertos milagros, de manera que te van a ir acomodando las cosas y de modo vas a tener tiempo para estar con él. Se te van a acomodar agendas, se te va a acomodar recursos, dinero, compromisos, etcétera, y todo para que tengas el tiempo de estar con él. Y finalmente, pues encontrar uno de los motivos por el cual estamos aquí en este mundo. Entonces, eso es lo que... Bueno, yo aquí finalizo esta charla introductoria que le hicimos en vivo, pero por algún defecto se grabó mal y pues hay un lugar donde puedes formular tus preguntas si gustas. Así que te doy pues las gracias. Te pongo en YouTube, tenemos un canal que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Tzadik quiere decir justo. Y de entrada, pues este correo, mercasel@hotmail.com, disculpa, pasó el punto. Y pues tenemos la intención de en breve, una semana o dos, iniciar un curso que se llama Kabbalah desde cero. Así que quedas cordialmente invitado. Muchas gracias y aquí terminamos nuestra ponencia.